Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vengo a presentarles el primer tema del curso de biología que viene a ser la célula, ¿sí? En este tema abarcaremos los principales conceptos que tenemos que tener en cuenta con respecto a la célula, ¿sí? Y un poco de historia, ¿no? En la parte de historia veremos los principales descubridores y también científicos que aportaron al desarrollo del término célula, ¿sí? Al desarrollo de la teoría celular. Veremos también, aparte, los tipos de células que existen en nuestro cuerpo, ¿no? Veremos los tipos de células que existen en el medio, en la naturaleza como tal. Y también veremos las funciones de este tipo de células, ¿sí? Entonces, sin más, comencemos. Bien, en primer lugar, en la historia, tenemos a científicos importantes como lo son Zacharias Janssen. A ver, nos remontamos hacia el siglo XVI. Zacharias Janssen es conocido por construir el primer microscopio, ¿sí? Janssen fue un fabricante de lentes, ¿sí? Experimentando con una de estas lentes o con un par de lentes biconvexas, notó que puede amplificar una superficie y lo que notó fue que se aprecian estas estructuras a modo de huecos, a las cuales él denominó o les puso el término de células, que significan habitación pequeña, ¿sí? O celda, ¿sí? Este trabajo, estas y otras observaciones fueron plasmadas en un trabajo llamado micrografía, ¿sí? Robert Hooke en el año 1665 publica esta, estos trabajos y es donde por primera vez se habla del término célula. Entonces, eh, Robert Hooke acuña el término célula en el año 1665, ¿sí? Entonces, Robert Hooke, aparte, había diseñado un microscopio que tiene un aumento por 30, ¿sí? Eh, entonces, él, en base a ese avance, es que pudo descubrir estas estructuras. ¿Está bien? Luego, años posteriores, Robert Brown identifica lo que es el núcleo de la célula vegetal. En este caso estamos hablando de un hito. ¿Por qué? Porque por primera vez se descubre una estructura dentro de la célula. ¿Está bien? Entonces, no se olviden, Robert Brown. Por último, en base a todos los descubrimientos anteriores, es que se plantea la famosa teoría celular. ¿Bien? La teoría celular básicamente la dieron dos científicos alemanes, Schleiden y Schwann, un botánico y un zoólogo, ¿sí? Ambos llegaron a un consenso en que todos los organismos están conformados por células, ¿sí? Él observando plantas y él observando animales notó de que todos ellos están compuestos de células. Entonces, llegaron a un consenso y establecieron lo que es la famosa teoría celular. A ver, entonces, ¿cuáles son las propuestas de la teoría celular? En primer lugar, todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Entonces, las células son la unidad estructural de la vida. Bien, entonces, existen organismos unicelulares, compuestos por una célula, o pluricelulares con más células. ¿Se entiende? Bien, esa es la primera propuesta. La segunda, las células se originan de otras células. Omnicélula es célula. Este término es, o esta propuesta de aquí, básicamente se dio por la ayuda también de otro científico que es Rudolf Virchow. ¿Está bien? Entonces, las células no se crean de la nada, sino provienen de una preexistente. ¿Se entiende? Muy bien, eso es lo que se refiere a este término. ¿Está bien? La tercera, tenemos que las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas secretan. Es decir, las células son unidades fisiológicas de la vida. ¿De qué estamos hablando aquí? Las funciones vitales, por ejemplo, como lo son la digestión, la respiración, la excreción, ¿sí? Todas
todas esas funciones vitales ocurren en la célula. Es la mínima unidad en donde ocurre eso. Antes, o en porciones más pequeñas, no ocurre. Entonces, entonces la célula se define como unidad fisiológica, es decir, la mínima unidad donde ocurren esas funciones vitales. Repito, por ejemplo, la respiración, la digestión y la excreción, entre otras. ¿Está bien? Listo. Entonces, esos tres son las propuestas de la teoría celular. No se olviden, por favor. ¿Sí? Con ello, entonces, ya podemos definir lo que es una célula como tal. La célula, entonces, es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. A ver, en primer lugar, unidad anatómica, es decir, que la mínima estructura en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, es una célula. ¿Está bien? ¿Sí? Del mismo modo de que un ladrillo es la mínima estructura de una pared, se cumple de manera similar en nuestro organismo, ¿sí? La célula es la mínima unidad anatómica, ¿sí? Estructural. Fisiológica, la mínima unidad donde se cumplen las funciones vitales, como ya les mencioné antes, ¿no? Como la nutrición, la digestión y todo ello, ¿sí? Se da en la célula. Ahora, un tercer término que apareció después, ¿no? Con el descubrimiento del ADN y su importancia en la transmisión de los caracteres de padres a hijos, es que se introduce ese tercer término que es genética. Entonces, la genética, ¿a qué se refiere? Básicamente a la herencia de caracteres, es decir, de padres a hijos. Porque hay caracteres similares en papás y en hijos, ¿sí? Es que los padres lo transmiten a los hijos, ¿no? Eso lo estudia la genética. Entonces, la célula transmite sus caracteres a células hijas. Es por eso que las células se definen como unidad anatómica, fisiológica y genética. ¿Está bien? Listo. Estas células son capaces de realizar todas las actividades propias de un ser vivo. ¿Cuáles son ellas? La nutrición, la relación y la reproducción en general. ¿Estamos bien? Pasaremos a definir una por una cada una de ellas en las siguientes diapositivas. ¿Está bien? Pero primero veamos cuál es la clasificación de las células. Bien, las células se clasifican en dos, en procariotas y en eucariotas. Las células procariotas vemos que su característica principal es que no presentan un núcleo. No se olviden de ello, por favor. Puede ser pregunta, ¿está bien? No tienen un núcleo verdadero. En cambio, las eucariotas sí presentan un núcleo verdadero. Es decir, el material genético aquí, el ADN, está en el citoplasma, está suelto. ¿Sí? El ADN está disperso en el citoplasma. Aquí, el ADN está dentro de una estructura llamada núcleo. ¿Sí? Aquí no hay núcleo, un núcleo como tal, aquí sí hay un núcleo. ¿Sí? Muy bien. Listo. Esa es la característica más importante, muchachos, la característica más importante que diferencia de una procariota y una eucariota. Por favor, eso quiero que lo tengan en cuenta. Acá con núcleo, aquí sin núcleo y acá con núcleo. No se olviden, por favor. Además, otras características que podemos mencionar. Las procariotas son organismos más primitivos, más simples, son más pequeños. ¿Sí? En este caso, las eucariotas son más complejos, forman organismos más complejos, ¿no? Los pluricelulares, en pocas palabras, ¿sí? Son formas más evolucionadas de células, ¿sí? Y son mucho más grandes que una célula procariota. ¿Está bien? Listo. En los procariotas se encuentran las bacterias, principalmente. Y en las eucariotas se encuentran los animales, los vegetales, entre otros, ¿sí? Listo. La célula eucariota se divide en dos. Miren, en célula vegetal y célula animal. Muy bien. ¿Cuál es la característica de una célula vegetal? Presenta cloroplastos, ¿sí? Esos cloroplastos tienen adentro un pigmento verde llamado la clorofila, ¿no? Que les da ese color característico. Muy bien. Gracias a la clorofila, incluida en los cloroplastos, ellos pueden realizar lo que es la fotosíntesis, ¿sí? Que es captar la luz del exterior, ¿sí? Para poder obtener energía. Bien. Entonces, otra característica particular es que presentan una pared de celulosa, ¿sí?
esa pared celular no está en animales. ¿Está bien? Estas dos características son exclusivas de los vegetales. En los animales no existen los cloroplastos y tampoco existe la pared celular. Bien, entonces esa es la clasificación en general, ¿sí? Ahora entraremos en detalle cuáles son las diferencias entre una célula procariota y eucariota. Aquí atentos, por favor, porque esta puede ser pregunta, ¿sí? De examen. ¿Cuáles son las diferencias entre una célula procariota y eucariota? Como ya lo mencionamos, en primer lugar, el material genético, el ADN, se encuentra disperso en el citoplasma, en una región llamada nucleoide. ¿Sí? No hay un núcleo como tal, hay una región que simula ser núcleo, pero no hay una membrana como tal rodeando a ese núcleo. En cambio, en una célula eucariota tenemos el material genético bien definido, ¿no? En un núcleo bien definido, perdón, con membrana, es decir, la carioteca, no se olviden, ¿sí? El núcleo está cerrado en una membrana en eucariotas. En procariotas no, está en el citoplasma, está suelto. Bien, en las procariotas forman organismos unicelulares, ¿sí? En este caso tenemos los organismos pertenecientes al reino Monera, que son bacterias y las arqueas. Las células eucariotas forman organismos unicelulares y pluricelulares también, ¿sí? En este caso, como unicelulares tenemos a los pertenecientes a los reinos protista y fungi, porque también hay hongos unicelulares, ojo, también, ¿sí? Y pluricelulares tenemos a hongos, vegetales y animales. Bien. Otra característica, poseen un tamaño que varía desde 0.5 hasta 10 micras, 10 micrómetros. Micrómetro es la millonésima parte de un metro. Entonces, este es su tamaño. Miren, imagínense las dimensiones. Es la millonésima parte de un metro. En cambio, las células eucariotas tienen un tamaño de 10 hasta 100 micrómetros. Entonces, si se dan cuenta, aproximadamente, en general, las células eucariotas poseen un tamaño que es 10 veces mayor a la de una célula procariota. ¿Está bien? Listo. Las células eucariotas poseen organelas, esas las vamos a ver en un momento. Las células procariotas no poseen organelas. ¿Está bien? La célula eucariota, las procariotas presentan pared celular en general, ¿sí? Presentan pared celular. En las eucariotas solo están presentes en plantas y en hongos, pero no en animales. Ojo, no hay pared celular en células de animales, ¿sí? Bien, una vez que ya definimos la diferencia entre estas dos células, pasemos a hablar solo de células eucariotas. Recuerden que ahí tenemos dos tipos, célula vegetal y una célula animal. Bien, similitudes entre ellas tenemos todos estos tipos, todas estas componentes, ¿sí? Muy bien. Las organelas, básicamente, organelas son estos orgánulos pequeños que podemos apreciar dentro de la célula, ¿sí? Esas son las organelas. Bien, listo. Esas organelas, ¿sí? Aparentemente, bueno, según la imagen, están en el citoplasma, por ahí, libres, ¿no? Pero no en sí no es así. Todas ellas están ancladas, es decir, a un citoesqueleto como tal, ¿sí? Ambas, células vegetales y animales, tienen un citoesqueleto, ¿sí? El citoesqueleto es como que un andamio en donde están todos los orgánulos interconectados entre ellos, ¿sí? Muy bien. Las organelas son todo el resto que están aquí, ¿sí? Las organelas que son comunes a ambos. En primer lugar tenemos al peroxisoma. El peroxisoma se encarga de degradar el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que se produce como producto de excreción, ¿sí? Bien, y también degrada los ácidos grasos, ¿está bien? La mitocondria es importante en ambos porque son las productoras de energía dentro de la célula, ¿sí? Los ribosomas producen las proteínas, se encargan de la síntesis de proteínas, de la producción de proteínas dentro de las células. Están en ambos, ojo. El retículo endoplasmático se divide en dos, el rugoso y el
endoplasmático liso, el rugoso y el liso. El rugoso está pegado al núcleo, mira si se dan cuenta. El liso está más alejado del núcleo, ¿sí? ¿Por qué se le llama endoplasmático rugoso? Porque en su superficie están los famosos ribosomas. Los ribosomas están tanto en el citoplasma como pegados al retículo endoplasmático. Entonces, la primera porción del retículo endoplasmático es llamado rugoso porque tiene ribosomas incluidos ahí, ¿sí? ¿Y cuál es su función principal? Es la de producir proteínas que van a salir al exterior. En cambio, los ribosomas producen proteínas que van a ser proteínas que van a estar dentro de la célula. ¿Está bien? Proteínas de importación que van a estar dentro. El núcleo. El núcleo ya lo definimos antes, que es donde está el material genético. Es común a ambas células animal y vegetal, ¿sí? Muy bien. El aparato de Golgi también tenemos esta estructura de aquí, que es común a ambas. Se encarga de la secreción de vesículas, ¿sí? De vesículas con componentes importantes para la célula, ¿sí? Y o como para elaborar productos de exportación, básicamente, ¿sí? Que van a ser liberados al medio. El aparato de Golgi también se encarga de producir tanto al peroxisoma como al lisosoma, ¿sí? Ellos dos provienen del aparato de Golgi. ¿Qué es el lisosoma? El lisosoma es la organela encargada de la digestión celular, ¿sí? Ellos también digieren las células, como dijimos al inicio, ¿sí? Eso lo hacen mediante el lisosoma. Muy bien, y por último, tenemos la membrana plasmática, que es la membrana que recubre a toda la célula, ¿sí? Esta está por aquí, ¿sí? La membrana plasmática. Ahora, vamos a las diferencias. Hasta aquí todos son similitudes. Vamos a las diferencias. La célula vegetal contiene pared celular, que es esta cosa compacta que ven aquí en la parte exterior, ¿sí? Célula vegetal tiene pared celular, la célula animal no tiene pared celular. Tengan claro eso, por favor, ¿sí? Cloroplastos. Los cloroplastos también, al igual que las mitocondrias, tienen la función de producir energía. Pero en este caso, los cloroplastos, la energía la pueden utilizar de la luz, recuerden, ¿no? Contienen un pigmento que es la clorofila. La clorofila puede ayudar a tomar la energía de la luz. Permite la producción de energía utilizando la luz. Entonces, estos cloroplastos se encuentran en células vegetales, pero no se encuentran en animales. ¿Está bien? Listo. La célula vegetal, en tercer lugar, contiene a una gran vacuola llena de agua, ¿sí? A diferencia de las células animales que solo posee vesículas pequeñas, ¿sí? También posee esos gránulos de agua, pero son en mayor cantidad, pero están pequeñas. No posee esta gran vacuola, una vacuola de este tamaño, ¿sí? La vacuola en general en eucariotas son más pequeñas, ¿sí? Muy bien. Listo. Entonces, esas son las diferencias en la célula vegetal. En la célula animal, lo que sí existe en particular aquí son los centriolos. Los centriolos van a ayudar a la división celular, es decir, a que esta célula madre se parta en dos y genere dos células hijas. ¿Está bien? Esos son los centriolos. ¿Sí? Entonces, y las vesículas pequeñas. Estas son las diferencias. Estas son componentes exclusivas de los animales y estos son de célula vegetal. Eso puede ser pregunta, por favor. ¿Sí? Ténganla en cuenta. ¿Está bien? Estas son las diferencias. Apúntenlas. Muy bien, aquí tenemos un resumen general de todo lo que hemos visto entonces, ¿sí? Entonces, recuerden, las células se dividen eucariota, procariota. En la procariota no existe una membrana nuclear. En cambio aquí sí existe una membrana nuclear, ¿sí? El núcleo no está definido y aquí sí está definido. Bien, ¿quiénes están aquí? Las famosas bacterias, ¿sí? ¿Cuáles son sus dimensiones? Hasta 10 micrómetros. En cambio, en una célula eucariota tenemos de dos tipos. Lo que caracteriza a una célula vegetal es que tiene plastos, cloroplastos, todos los plastidios que tienen pigmentos que le dan la coloración característica a las plantas.
pues en pared celular, que le da esa rigidez, ¿no? Por eso le dan esa forma, tienen esa forma prismática, ¿no? Dura, rígida, por eso las plantas son rígidas, ¿sí? Y tienen una o dos vesículas grandes, ¿no? En este caso hablamos de la vacuola. Y aquí las vesículas son pequeñas, posee centriolos, como ya le dije, para la división, ¿sí? Y la forma es variada. Aquí hay una forma prismática o poliédrica, ¿sí? En cambio aquí tienen muchísimas formas, como podemos ver en la siguiente, como veremos en adelante, ¿sí? Muy bien, ahora pasamos a otro tema que vendría a ser las funciones. ¿Qué funciones se cumplen en las células? Tenemos de dos tipos, ¿sí? ¿Qué forma de nutrición se presentan en las células, ¿sí? Bien, entonces la nutrición se divide en dos tipos. Tenemos nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. La autótrofa es la que se refiere a la capacidad de que una célula produce su propio alimento, ¿no? Eso generalmente se da en células fotosintéticas, ¿sí? En pocas palabras, las plantas, ¿sí? Y la nutrición heterótrofa, hablamos de que son organismos que necesitan de otros organismos, necesitan devorar a otros organismos para poder vivir. Son incapaces de fabricar su propio alimento. ¿Está bien? Listo. Obtienen la energía quemando el alimento que toman, también gracias a la respiración. ¿Está bien? Listo. Ya está. ¿Quiénes tienen nutrición heterótrofa? El resto de organismos, ¿sí? Generalmente animales y también hongos, ¿verdad? Como son los organismos saprófitos. La función de relación. La célula tiene una función de relación, ya que ella interacciona con su medio, recibe estímulos y responde a esos estímulos. ¿De qué forma responde la célula? Fabricando sustancias al medio o produciendo movimiento, ¿sí? Esos son los tipos de respuesta de una célula. El movimiento tenemos de dos tipos, ¿no? Movimiento ameboide o movimiento vibrátil, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de un paramecio, ¿no? Que tiene en su superficie lo que son cilios, ¿no? Pequeños pelitos, ¿no? Con los cuales les ayudan a nadar en la superficie. Los flagelos son comunes, por ejemplo, el flagelo del espermatozoide, ¿sí? Ese es el famoso movimiento vibrátil. El movimiento ameboide es producto de los pseudópodos. ¿Y qué hablamos de los? ¿Qué son los pseudópodos? Los pseudópodos son prolongaciones de la membrana, ¿no? Que se distorsionan para que pueda ayudar a desplazarse a este organismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es la función de relación, ¿sí? La reproducción. La reproducción tenemos dos tipos bien marcados, que son en procariotas y en eucariotas. En los procariotas, la fisión es binaria, es decir, una célula duplica su material genético y se parte en dos. Una sola célula. Esa es la famosa fisión binaria. De una célula se generan dos. En las eucariotas ocurre otro evento particular. Aquí es necesario una fecundación. Es decir, tomamos el ejemplo de los animales, porque en las plantas es diferente. Necesitamos un óvulo y un espermatozoide para que juntos, al fusionarse, den un huevo cigoto y este genere otro organismo. ¿Sí? Un organismo completo. Un huevo cigoto forma un organismo completo. Pero para ello tuvo que haber fecundación, ¿sí? Es decir, dos células que provinieron de mamá y de papá, espermatozoide y óvulo. En cambio, en procariotas no existe fecundación. Una sola célula se divide en dos. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia en la reproducción. Bien, ahora pasemos a ver la diversidad de células que existen. Entre ellas podemos mencionar a las células musculares. Miren, hay de dos formas, lisa y estriada. Tenemos células nerviosas, células que forman parte del sistema nervioso, como son las neuronas. Los glóbulos rojos o eritrocitos, los leucocitos, glóbulos blancos, las células endoteliales, que forman parte de los vasos sanguíneos, los adipocitos, células de la grasa, las células pigmentarias, que son las que dan color a la piel básicamente, los bastones, que están dentro de la retina de los ojos, los osteoblastos, que son las células de los huesos, los enterocitos, que son células que están en
en el intestino delgado, por ejemplo, ¿no? Y esos pelitos ayudan a la absorción de los nutrientes en el intestino. Y los espermatozoides que tienen esta forma particular, ¿cierto? Todos estos tipos son característicos de células, de organismos eucariotas, ¿sí? Al igual que las algas de Tomea, los dinoflagelados y las amebas, ¿no? Que son protistas. En el caso de las células procariotas tenemos a las bacterias, ¿sí? Entonces hay una enorme diversidad de células, ¿sí? Y podemos clasificarlas según sus formas, si queremos, ¿sí? Por ejemplo, las que tienen forma alargada o fusiforme, en este caso las células musculares, las formas estrelladas, como son las neuronas, las formas esféricas, como es el óvulo, las células planas tienen una forma aplanada, como son las células de la piel, forma de polígono, poligonales, como son las células del hígado, los famosos hepatocitos, células cilíndricas, ¿no? Como son el músculo estriado, células ovaladas, como los glóbulos rojos, o filiformes o en forma de hilo, que son los espermatozoides. Entonces los seres vivos, entonces la célula tiene una función principal, que es la de clasificar a los seres vivos en dos, como habíamos visto inicialmente, ¿no? Por último, entonces clasifica en seres unicelulares y pluricelulares, no se olviden por favor, ¿sí? Esas son las principales características. Ahora, hablábamos de seres vivos, y ustedes se preguntarán entonces, y lo que estamos viviendo ahora, los famosos virus, ¿no? El coronavirus, ¿qué cosas son los virus? Los virus prácticamente no son seres vivos. Ellos no presentan esas cualidades que tienen los seres vivos. No son seres autónomos. Ellos necesitan establecerse en un hospedero para que puedan recién replicarse. Ellos por sí mismos no tienen una función, por ejemplo, las funciones vitales como son la de respiración, excreción, digestión, esas no tienen los virus. No son organismos, no son seres vivos como tal. No son autónomos, ¿está bien? Ellos, ¿qué cosas son los virus entonces? Son macromoléculas, son cápsulas proteicas, una cápsula proteica, y adentro tienen material genético. Recuerden que los individuos eucariotas, por ejemplo, tenían organelas, ¿sí? Ellos no tienen organelas, no tienen esos componentes como tal. Entonces los virus no son considerados seres vivos, ¿sí, muchachos? Tengan en cuenta eso, por favor. Bien. Si tienen dudas, entonces eso lo estaremos conversando el día de la transmisión de la clase, ¿sí? Muchas gracias.